Panorama 1410, el diario en la radio, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Bien, seguimos aquí en la mañana informativa, en la 1410, cuando faltan algo así como 18 minutos para las 10 de la mañana. Recibimos aquí en piso en los estudios de la 1410, a quien agradecemos, Eduardo Brenta, senador del Frente Amplio. Bueno, Eduardo, gracias por venir a conversar, a charlar un poco en esta situación tan complicada para muchos uruguayos. Siempre es importante que, digamos, nuestros oyentes puedan tener la palabra de un representante del pueblo allí en el legislativo, así que le agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, al contrario, para mí un gusto, en el marco de las medidas sanitarias que todos tenemos que tener. Claro. Acá estamos manteniendo el distanciamiento físico, así que no hay ningún problema. Pero me parece que está bueno tener un diálogo, mantener este diálogo en esta situación particularmente angustiosa para los uruguayos, ¿no? Particularmente sí. A partir del día de ayer, que tuvimos un récord de casos y de contagios, y una situación, bueno, realmente alarmante, y esperemos que en el día de hoy se recojan fundamentalmente las opiniones de los científicos, de quienes ayer se expresaron con mucha claridad respecto a las medidas que hay que adoptar. No son, en mi opinión, probablemente las más agradables, y deben necesariamente estar acompañadas de los apoyos económicos necesarios, particularmente para aquellos sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? ¿Cómo la va llevando usted? ¿Cómo ve el futuro de nuestro país para este quinquenio, teniendo en cuenta, bueno, esta pandemia? También un presupuesto del cual su fuerza política, bueno, en su momento no votó. Hay una ley de urgente consideración. También hay un inicio de una legislatura que me parece que va a tratar temas como la ley de medios. También se hablará de los hidrocarburos. Me parece que puede llegar a ingresar también esa temática en discusión. ¿Cómo ve puntualmente este 2021 y bueno, y la proyección y la importancia que va a tener para el quinquenio? Bueno, yo creo que primero ha sido un año, va a ser un año legislativo bastante particular por las condiciones sanitarias, precisamente, ¿no? Claro. El funcionamiento de las comisiones y demás, es una situación de complejidad que, bueno, que esperemos se vaya solucionando en la medida que avance la vacunación, pero no es un dato irrelevante el hecho de que durante todo el año pasado, por ejemplo, el funcionamiento del Parlamento no tuvo nada que ver con el funcionamiento habitual, ¿no? Claro, más común. Claro, el funcionamiento común. Yo creo que en términos generales hay ganadores y perdedores en este proceso, ¿no? Hay sectores que no han detenido su actividad. Pienso fundamentalmente en el sector agropecuario, en el cual justamente ayer estuvimos reunidos con la Federación Rural. El campo no ha parado, digamos, y por lo tanto, y además está produciendo un fenómeno interesante en lo que tiene que ver con la mejora de los precios de los commodities en términos generales, por lo cual, si bien el derrame del crecimiento del sector agropecuario sobre el resto de la economía es relativo, es cierto que moviliza buena parte de los sectores productivos del interior del país, claro. Por lo cual yo creo que si Uruguay logra controlar la situación sanitaria, se mantienen los apoyos a determinados sectores, fundamentalmente micro, pequeñas y medianas empresas, para que no cierren, porque una empresa después que cierra es muy difícil reabrirla. Hay que lograr mantener a las micro, pequeñas y medianas empresas abiertas. Las otras tienen espalda como para sostenerse, digamos, pero hay muchas que ya estamos viendo, ¿no?, que hay un proceso de cierre de empresas. Esto es un fenómeno complejo porque mi impresión es que la política que llevó adelante el Poder Ejecutivo, fundamentalmente en el presupuesto nacional, ha sido una política recesiva, fomenta la recesión de la actividad económica. Es muy contradictorio, digamos, y si basta mirar el mundo para darse cuenta, muy contradictorio llevar adelante un ajuste fiscal en el marco de una situación de pandemia, donde en el mundo entero se está expandiendo el gasto, ¿no? Hay países que han incrementado notoriamente el nivel de prestaciones. Miremos Estados Unidos, Alemania, Brasil, ¿no? Que a pesar de un gobierno tan particular como el de Bolsonaro, con lo cual realmente no tenemos ningún nivel por lo menos yo no tengo ningún nivel de coincidencia. Hay que saber que las políticas sociales en Brasil y las transferencias económicas, por ejemplo,
a los sectores más vulnerables se triplicaron durante este periodo, por lo cual eso explica el hecho de que Bolsonaro haya mantenido niveles importantes de apoyo, ¿no? Entonces, mientras el mundo ha reaccionado de esa manera, ¿no? Uno dirá, bueno, no podemos compararnos con Estados Unidos. Está bien, no podemos compararnos con Estados Unidos, que le va a transferir un cheque que va a llegar a cada uno, a cientos de miles de personas, ¿no? Un cheque de $1.400 a la casa para que pueda quedarse en la casa y no ir a trabajar. Exacto. Está bien, nunca planteamos esto, pero sí hemos planteado un salario de emergencia desde el comienzo de la pandemia, que era fundamental, sobre todo para aquellos sectores que viven de la diaria, ¿no? Esta película la vimos en 2002 con mucha más intensidad en 2002 que hoy, todavía, pero el primero que la queda, por decir de alguna manera, cuando comienza esta situación, es aquel que vive de la actividad cotidiana, el jardinero, el que pasea los perros, ¿no? Todo aquel que vive en una situación de informalidad. Me sorprende que hay gente que no sepa que Uruguay tenía un porcentaje de informalidad del orden del 20-25%. Es el más bajo de América Latina, por lejos, ¿no? Tenemos economías con 70% de informalidad, como es el caso de Perú en América Latina, pero aún así, estos sectores que cuando la actividad económica funciona bien, efectivamente mejoran sus condiciones de vida, claramente, porque la gente consume en todos sus servicios, es lo primero que cortan, ¿no? Los sectores medios, fundamentalmente medios altos, cuando hay un aprete en la actividad económica, empiezan a cortar todo ese tipo de prestaciones, y el primero que queda sin trabajo es este es el primero que había que atender, para evitar que saliera a la calle, ¿no? Exacto. Y se convirtiera en un agente, no estoy responsabilizando a nadie de la pandemia. No, para nada, pero se entiende. Si queríamos reducir la movilidad, este era un paso importante. Se redujo la movilidad en transporte interdepartamental durante un periodo, ¿no? Esa reducción del aforo, eso significa hay que apoyar a las empresas, porque las empresas viajan con asientos vacíos, y los números de las empresas están calculados para el ómnibus con por lo menos los 40 pasajeros. Sí. En el caso del transporte urbano no hubo ningún apoyo de parte del gobierno nacional, porque obviamente los números son muy grandes, mucho más grandes que el transporte interdepartamental, y en realidad se podía haber ido a un esquema de aforo en el transporte urbano con apoyo, incremento de los subsidios a las empresas. Entonces, hay una cantidad de medidas que no se tomaron, muchas de las cuales aparecen ahora en los reclamos de algunos sectores, algunos sorprendentes, ¿no? Que plantean la intervención y el rol del Estado, cuando en realidad han sido históricamente enemigos del Estado, ¿no? Han dicho esto, lo resuelve el mercado, no se meta al Estado. Hoy están reclamando algunos personajes simbólicos, ¿no? De lo que es la mirada neoliberal de la economía. Hoy están reclamando que el gobierno intervenga, ¿no? ¿Eso cree que es un tema más político, este pedido? No sé si hace referencia puntualmente a eso, pero por ejemplo del Partido Colorado y otros actores de la coalición que votaron un presupuesto hace unos meses con este contexto también, y bueno, y ahora le reclaman a su gobierno, digamos, otras medidas. ¿Es un tema político? ¿Se dieron cuenta ahora? ¿Hubo un reacomodo? ¿Es quedar bien en la pandemia? ¿Es mirar hacia las elecciones que vienen? ¿Qué análisis hace usted, Eduardo, de esto? Es una muy buena pregunta y compleja de responder, ¿no? Yo creo que efectivamente hay sectores que percibieron que la crisis se profundizaba y que desde el punto de vista electoral iban a terminar pagando esta situación en la próxima instancia electoral. El caso más claro me parece el de Cabildo Abierto, ¿no? Donde Cabildo Abierto votó el presupuesto en forma íntegra y a los 2 meses hizo un planteo de utilizar entre el 4,5% y el 5% del PBI. Estamos hablando de 2.500 millones de dólares, ¿no? No estamos hablando, es mucho más de lo que planteó el Frente Amplio, para atender la situación de las pequeñas empresas y demás, ¿no? Preguntado el líder de Cabildo Abierto, el senador Manini, respondió que en realidad ellos ya venían planteando esto hace tiempo y que era totalmente diferente a lo que planteaba el Frente Amplio. Yo creo que, me parece que es una irresponsabilidad, ¿no? Plantear un gasto de ese nivel, además sin criterio ninguno en la asignación de los recursos, simplemente para decir que estamos atentos a que hay que atender a determinados sectores, ¿no? En el caso del Partido Colorado me parece que fue mucho más responsable el planteo y mucho más cercano
a lo que hemos venido planteando nosotros desde el principio. Y no es cierto que Uruguay no tenga las condiciones para poder haber enfrentado esta coyuntura con estos niveles de apoyo, porque había créditos contingentes desde el principio de la gestión disponibles, y hoy nadie en el mundo está mirando la situación fiscal de nadie, porque en realidad la culminación de este proceso en los países desarrollados terminarán con niveles de déficit fiscal de 2 cifras sin problema ninguno, ¿no? Claro, bueno, uno ve en la actualidad el déficit fiscal de Estados Unidos, que es ampliamente mayor. Digo, no nos comparamos con Estados Unidos porque ellos tienen el dólar para recaudar a nivel mundial, tienen la moneda en todos lados. Está en una situación parecida. Pero claro, nosotros estamos para el Fondo Monetario gastando menos del 2,5% del PBI, estamos solamente igual que México aquí en las Américas, y después estamos igual a países de África Central. Exacto. Después todo el mundo ha gastado mucho más. Esto responde únicamente a una meta fiscal. Que hay detrás de digamos del no aportar dinero, si se quieren, por ejemplo en una renta básica como lo ha planteado el Frente Amplio, en otras palabras, digamos? Yo creo que hay una visión ideológica, esta es mi impresión. Hay una concepción muy fuerte de un sector que es el que gobierna, que es el entorno del presidente de la República. La impresión que es claramente las decisiones, o sea, los socios de la coalición aportan propuestas, digamos. El presidente en general responde que las toma en cuenta, que las va a analizar, difícilmente las tome, digamos, algunas de ellas parcialmente, esta de las pymes fue una, las MIPYMES en realidad, pero me parece que hay una visión ideológica donde se privilegia la situación fiscal por encima de cualquier otro elemento. Entonces, todo lo demás está condicionado, ¿no?, en ese núcleo, digamos, que es efectivamente que toma las decisiones. A partir de ahí. Todo está condicionado a la evolución del déficit fiscal. El déficit fiscal va a crecer igual en Uruguay, algún punto más de lo que tenía, porque rondará el 6% probablemente, pero está claro que lo van a hacer, que las medidas han sido extremadamente austeras. Miremos la de la última semana. De todas las medidas que se planearon la última semana, la no presencialidad en la escuela, en la educación, etcétera, había una, que es la vuelta al aforo en el transporte interdepartamental, que tiene un costo bajo, digamos, ¿no? Era la única medida. Todas las demás eran medidas sin costo económico, y muchas de ellas trasladando, ¿no?, la problemática a las personas. O sea, el tema, yo creo que es un tema muy delicado, ¿no? La presencialidad en la educación, en realidad es traspasarle a los padres la decisión de si mandan o no mandan a sus hijos a la escuela. Y si los mandan, y si produce una situación de contagio, la responsabilidad, si los mandan o no los mandan, vuelve a ser de los padres. Entonces, yo creo que el presidente dice, no, yo me hago cargo, etcétera, etcétera, pero cuando uno empieza a ver las medidas, muchas de ellas están asociadas a las decisiones de la gente. Ustedes no pueden decidir si vienen a trabajar o no, tienen que venir a trabajar. Claro. ¿No? Exacto. No tienen la opción, en realidad, de que una transferencia económica les permita decir, bueno, yo me quedo en mi casa. Entonces, yo creo que hay una visión ideológica muy fuerte, que hace que algunas medidas no se tomen. Me parece que estamos en el borde, ¿no? O sea, estamos en el límite de las posibilidades de seguir en esa tesitura. Creo que esa tesitura no soporta ni la posición que está adoptando el resto de los sectores de la coalición, y mucho menos la del Frente Amplio, y sobre todo la de la gente, ¿no? Porque mucha gente que justificaba o explicaba que no se tomaran medidas económicas por el déficit y demás, en realidad hoy está reclamando que se tomen medidas económicas, y se acabó la historia de la herencia maldita también, ¿no? Porque en realidad los 5 puntos de déficit fiscal que dejó el gobierno del Frente Amplio no constituyen una limitante en este momento para la adopción de medidas de fondo que puedan reducir efectivamente la movilidad y parar esta ola que estamos viviendo en estos días, ¿no? ¿Cuáles para usted van a ser las medidas del día de hoy, teniendo en cuenta que de estas medidas que usted hablaba sucedieron la semana pasada, ¿no? El gobierno tenía planificado, digamos, analizar estas medidas el 5 de abril, ¿no? Ya lejano en el tiempo, y se va a hacer hoy mismo a la tarde un consejo de ministros allí en Torre Ejecutiva. ¿Cuáles cree usted, analizando esta circunstancia, cuáles deberían de ser los puntos fundamentales que debe plantear el presidente de la República hoy, sin hacer futurología, ¿no? Con los números, con la información que usted ya tiene,
¿cuáles serían los planteos para más o menos menguar a 15 días, a 20, a los efectos que tenga cada medida que se toma esta situación? Bueno, hay como dos preguntas, ¿no? Una es, ¿cuáles creo yo? Realmente yo no me animo a decir, basada en la respuesta anterior, ¿no? En realidad no me animo a presagiar, digamos, cuáles serían las medidas adoptadas, se adopten esta noche por parte del gobierno, porque el gobierno ha mostrado mucha rigidez desde el punto de vista ideológico y por tanto mucha limitante a la hora de la toma de medidas, justamente por los aspectos de mantenimiento del nivel de déficit y de deuda del país. Por eso no tengo, francamente, grandes expectativas. Lo que sí me parece que el gobierno está en una gran encrucijada, ¿no? Porque ya no solo es los partidos políticos, socios o la oposición, etcétera. Ayer hubo una expresión muy clara de todos los sectores de la comunidad científica, ¿no? Sin excepción, diría yo, ¿no? Todos los sectores reclamaron no solo las medidas sanitarias, sino también los necesarios apoyos económicos para la adopción de las medidas sanitarias. Entonces me parece que el margen de reacción del gobierno, o mejor dicho, de no reacción frente a esta situación es muy reducido. ¿Qué habría que hacer? Bueno, nosotros hemos planteado 4 o 5 ejes en las últimas semanas, además de los planteos iniciales, digamos, pero evidentemente hay que tomar determinadas medidas básicas. El tema del salario de emergencia me parece que es un elemento central, el tema de los alquileres me parece que es un elemento central, los desalojos fundamentalmente, no puede haber desalojos en medio de la pandemia, eso me parece que es una situación extremadamente grave. Hay que apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad, hay que tomar medidas más profundas, en mi opinión, de las que se adoptaron el otro día respecto al funcionamiento de las empresas. Creo que esos 4 o 5 elementos tendrían que contribuir fuertemente a reducir la movilidad, parar la ola y poder darle tiempo al proceso de vacunación para que efectivamente lleguemos a una situación no digo yo de inmunidad de rebaño, me animo a opinar de ese punto de vista hasta dónde, pero por lo menos tener un nivel de protección alto en la sociedad. Si el gobierno no adopta hoy medidas de este tipo, me parece que vamos a ir a una suerte de situación hasta yo tengo una preocupación particular, no solo por los impactos, en general hablamos de los impactos económicos y sanitarios, pero reducidos a los aspectos del virus, ¿no? del COVID-19. Me parece que acá hay otros elementos que van a aparecer cuando esta situación, cuando baje el nivel de lo que es la preocupación por el virus, que tienen que ver con la salud mental, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy tenemos, los niños y adolescentes han transitado por un año realmente complicado, muy complicado, ¿no? En todo lo que tiene que ver con los aspectos de los vínculos sociales, el relacionamiento, ¿no? Tenemos una situación en ese aspecto a atender. Nosotros hemos consultado profesionales en la materia y evidentemente hay una situación muy delicada en ese aspecto que hoy está, subyace debajo, ¿no?, del tema del día, digamos, ¿no?, que es la pandemia. Claro. Pero en realidad me parece que hay secuelas, va a haber secuelas sociales y económicas sin duda, ¿no? Dependerá del gobierno si logra mitigarlas o no logra mitigarlas. Ahora va a haber otras que tienen que ver con haber llegado a este punto, ¿verdad? Y por tanto tener que ir a una restricción de la movilidad, me parece, que también tiene otro tipo de secuelas. Por lo tanto, no hay una medida buena, en mi opinión, que contemple toda esta situación. Claro. Eduardo, bueno, se nos va el tiempo, pero quiero consultarle, acerca de esto. Recuerdo que el pasado Consejo de Ministros llegó el ministro Uriarte, y había decretado el día anterior, también había extendido en realidad, porque ya venía la emergencia por déficit hídrico para algunos departamentos del país. Bueno, ya es conocido que el quilaje por hectárea ha disminuido, las no lluvias han afectado también el grano de la soja. Si bien hubo una especie de calma la semana pasada ya por el litoral, Río Negro, Soriano, pero no alcanzó. Ayer ustedes tuvieron una reunión con la Federación Rural. Bueno, ¿cuáles fueron los principales temas de
esa reunión y bueno, sé que hay muy buen diálogo, más allá de las diferencias que puedan existir en algunos temas puntuales, pero sé que hay muy buen diálogo también. Sí, realmente, bueno, primero la bancada de senadores del Frente Amplio, la bancada en realidad de senadores y diputados del Frente Amplio resolvió ya hace un par de semanas iniciar una ronda de diálogo con todos los actores sociales, ¿no? Nos parece que parte de lo que es el análisis de algunos errores que el Frente Amplio cometió y que tiene que está evaluando en el marco de la autocrítica, es justamente el haber perdido interlocución con muchos sectores de la sociedad, digo, no solo con los sectores a veces más cercanos desde el punto de vista de su posicionamiento ideológico, sino particularmente los más lejanos, claro. ¿no? Entonces resolvimos iniciar una ronda de contactos. Yo quiero decir que hemos tenido, en principio, en términos globales, una respuesta muy positiva de todos, porque hubo prácticamente el armado de una agenda muy rápida de reuniones, que algunas de las cuales, por ejemplo, hoy se va a suspender una por este tema de la pandemia, que estaba prevista en un Cambado, pero en realidad, en el día de ayer tuvimos, yo diría, una muy buena recepción por parte estaba prácticamente la directiva de la Federación Rural, sus principales dirigentes. Hubo una suerte de reconocimiento, primero de parte nuestra, a una respuesta casi inmediata, digamos, a nuestra solicitud de entrevista y a la inversa, digamos, ellos agradecieron el interés que hemos mostrado nosotros en intercambiar. Fue una reunión como todo primer intercambio, de donde se van expresando, se van metiendo puntos sobre la mesa, para ver luego cómo se puede continuar en esta senda, ¿no? Yo diría que se conversó mucho del tema de las relaciones laborales en el sector agropecuario, ahí hay una serie de planteos, algunos son históricos, digamos, vienen de larga data. Claro, allí hay una de las diferencias, ¿no? Bueno, hay sectores, a ver, también es muy diversa la realidad de distintos sectores, ¿no? Claro. Algunos del sector agropecuario, del sector lácteo, ¿no? No es lo mismo un sojero con ganadero, o sea, hay distintas problemáticas, sí. Y por tanto, no en todos los casos la primera preocupación es siempre la misma, ¿no? Yo creo que hubo, hay preocupación, primero por la imagen del sector, ¿no? Ellos nos plantearon que están trabajando en la línea de modificar la imagen, paradójicamente va a tener la Federación Rural en las próximas semanas, por primera vez en su historia, una mujer presidenta, ¿no? Increíble. Porque hay competencia entre dos listas y las dos listas las encabezan mujeres. Mire usted. Lo cual es un cambio nada menor, ¿no? Claro. En lo que es la historia de una organización que tiene más de 100 años. Bueno, nos hicieron planteos respecto al tema de las tarifas, muchos vinculados a la competitividad, al tema de las tarifas públicas. Ellos hacen referencia al tema del atraso cambiario, bueno, opinan que hay efectivamente atraso cambiario. Hay planteos vinculados a lo que es la concentración de la producción en algunas áreas, por ejemplo en el sector lechero hay una clara pérdida de pequeños productores, digamos, una concentración en los llamados megatambos, digamos, ¿no? Que han ido creciendo. Plantearon el tema de las mesas de desarrollo rural, que ha sido una experiencia importante, pero que consideran que hay que darle un empuje. Plantearon su rol en los organismos donde participan, INAC, INALE, Plan Agropecuario, etcétera, planteando la necesidad de tener un posicionamiento más activo, digamos, mayores posibilidades de acercarse a la toma de decisiones. Claro. Yo digo, estoy haciendo un listado, ¿no? No quiere decir que coincida con bien. Esto, ¿no? Claro, no, seguro, los temas principales que se hablar. Y hoy quizá el tema más que urge, digamos, y que la bancada del senador del Frente Amplio ha resuelto discutir con tiempo, con tranquilidad y en profundidad, es el tema de la ley forestal, ¿no? Uh-huh. Que en su momento fue aprobada en diputados, que tiene una serie de cuestionamientos, que efectivamente existen diferencias en el Frente respecto a esto. Estamos procesando una discusión, tanto a nivel de las fuerzas políticas como a nivel de la bancada parlamentaria. Ellos obviamente están muy interesados en esto. Lo ven muchos desde la mirada del derecho de propiedad y las posibilidades de desarrollar las actividades de sus propios predios, pero todos sabemos que hay regulaciones imprescindibles para que
el aparato productivo pueda funcionar adecuadamente. ¿No? Es como una ciudad, ¿no? Sí, Uno puede claro. permitir que la gente construya cualquier cosa en cualquier lado. Bueno, esto es igual. Claro. ¿No? Hay tema, Eduardo, también en la ley forestal. Creo que alguna modificación se va a hacer en senadores, esto lo confirmará usted en un rato, pero hay temas también con la Intendencia, porque la ley, digamos, anterior a este proyecto que se presenta, le da alguna jurisdicción a la Intendencia, a las Intendencias departamentales, para que hagan algunas excepciones. ¿Ve allí un foco de conflicto o le parece que bueno, que una vez que esto salga, digamos, por más que lo de propiedad va puntualmente por los 150 árboles, que también limita por hectárea esta ley, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, consultarlo puntualmente, si los ejecutivos departamentales pueden llegar a tener alguna influencia también, y bueno, y si esto va a tener alguna modificación allí en senadores. Bueno, yo creo, a ver, hay primero yo visualizo por lo menos una preocupación muy grande respecto al tema del uso de tierras con índice CONEAT muy alto, de muy buen nivel, digamos, ideales para la producción agrícola fundamentalmente, que se han forestado en este periodo, y allí está el tema de las 100 hectáreas y demás, donde no hay control de la dinama, digamos, y por tanto yo creo que ahí hay un debate muy grande, porque hay zonas del departamento de Colonia, Soriano, etcétera, donde la forestación ha ido avanzando y restando el espacio, digamos. Hay evidentemente una lucha por el espacio, por el suelo, por la tierra, digamos, entre distintos actores de la producción agropecuaria. Esto hay que regularlo y de alguna manera establecer criterios que permitan claramente que las mejores tierras tengan una dedicación fundamentalmente a la producción de alimentos, ¿no? Lo cual no significa desconocer que desde hace bastante tiempo muchos productores combinan distintas actividades productivas, ¿no? Lechera, forestación y demás en el mismo predio, ¿no? Por lo cual es una problemática bien compleja. Creo sí que los gobiernos departamentales tienen un rol en esto, un rol no solo son protagonistas, ¿no?, del trabajo en el territorio, y por lo tanto me parece importante que lo sigan siendo, y que tengan facultades hasta de contralor en algunos aspectos. Me parece que en eso hay que profundizar aún más, pero me parece que el tema central, digamos, se ubica en la distribución, ¿no?, en cuáles son los criterios para que efectivamente Uruguay le dé logre su mayor potencialidad en lo que es la producción agropecuaria, ¿no?, en general, incluyendo la forestación. Por lo cual, evidentemente ahí sí va a haber modificaciones en el Senado, esto me parece que es bastante claro. Todavía no vemos, ni siquiera estamos comenzando con todas estas limitantes, ¿no?, que hablamos al principio. Estamos comenzando a procesar esta discusión para ver si llegamos efectivamente a un acuerdo. Veremos también, porque seguramente habrá una negociación en la coalición también, ¿no? Claro. Me parece que el Partido Nacional va a intentar claramente que no se reedite la situación que sucedió en diputados, donde la coalición perdió, digamos, en la votación, y por tanto salió una ley, una amenaza de veto, y toda una situación que realmente, para una coalición de gobierno que yo considero bastante endeble, ¿no?, atravesar este tipo de situaciones no es lo mejor, ¿no? Claro, y se dio una discusión complicada ahí entre Pasquet y Luz también, ¿no?, justamente sobre esta ley forestal, ¿no?, presentada por un representante del departamento de Tacuarembó de Cabildo Abierto, que justamente mostró, si se quiere, alguna diferencia también ideológica en este tema, ¿no? Sí, lo que pasa es que la diversidad, o sea, cuando uno asiste al debate de cualquiera de las dos cámaras, respecto a temas de fondo, digamos, la diversidad ideológica de la coalición es muy grande, ¿no? O sea, hay miradas muy disímiles respecto a temas muy diferentes, y a veces hay fundamentaciones totalmente contradictorias para votar las mismas cosas, ¿no? Pongamos, por ejemplo, la liberalización que se produjo para la venta de combustibles en puertos y aeropuertos, donde hubo fundamentación en el Partido Nacional respecto a que esto iba a dinamizar potentemente el movimiento portuario y aeroportuario y demás en Uruguay, y votaban con esa argumentación, y Cabildo Abierto en defensa
digamos, de ANCAP y su rol, explicaba que era un negocio marginal y por tanto no había problema que se hiciera porque no movía la aguja de los números de la empresa estatal, ¿no? Entonces, con las fundamentaciones totalmente contrarias, votaron el mismo artículo. Esto muestra la diversidad y además, a ver, tengamos presente que la coalición surge como una necesidad para desplazar al Frente Amplio del gobierno, claramente, ¿no? Por lo tanto, el objetivo central fue ese. Una vez que pasó ese objetivo, ahí hay proyectos que son claramente contradictorios entre sí y que seguramente se van a comenzar a expresar en algún momento, ¿no? Yo no veo, no estoy augurando una ruptura de la coalición a corto plazo, ¿no? Para nada, no creo que sea así. Tampoco creo que fuera bueno esto, ¿no? Porque en realidad es un proceso complejo y quedaríamos en una situación de un gobierno extremadamente debilitado, que no es lo mejor. Pero bueno. En este contexto, aparte, ¿no? ¿Cómo? Que en este contexto y también. Y todavía en este contexto donde es más complejo aún, ¿no? Acá no se puede sacar la pata del lazo, digamos. Claro. Hay que estar, el que está dentro, está dentro. Y me da la impresión de que esto, bueno, una vez que superemos, digamos, la situación sanitaria, seguramente podremos encontrar, la coalición va a tener que replantearse algunos temas, ¿no? He venido planteando Sanguinetti, Manini permanentemente la instalación, por ejemplo, de una mesa de coordinación de la coalición, y el presidente nunca dijo que no y nunca la instaló, ¿no? Claro. Siempre dice que es un elemento a estudiar, como en general siempre dice que es un elemento a estudiar todas las posiciones de la coalición, y luego la decisión la toma el Partido Nacional, que es efectivamente quien tiene el control del gobierno. Bien, Eduardo, bueno, le vamos a hacer las últimas dos, hace ya 40 minutos, ¿no? De charla agradable, digo, esperemos que usted la esté pasando bien, también perfecto, conversando con nosotros. Le voy a hacer una yo, va a cerrar Luciana Viglante con la última. Y bueno, nada, consultarle qué año se le viene al Frente Amplio. Bueno, unas elecciones que parecen pospuestas, digamos, en lo anterior, digo, a no ser que haya algún cambio brutal, pero suspendidas en el aniversario número 50, un aniversario importante también. Bueno, ¿cómo ve la política interna allí dentro del Frente Amplio? Bueno, yo creo que el Frente va a tener que encarar un proceso primero de autocrítica, ¿no? O sea, me parece que sin pasar por la autocrítica nada es posible, digamos, ¿no? O sea, hay que necesariamente transitar por este proceso. Yo creo que hay que hacerlo con fraternidad. De hecho, lo estamos haciendo, ¿no? Implícitamente. Algunas de estas cuestiones, por ejemplo, este hecho que estamos llevando adelante de restablecer los vínculos con la sociedad civil, es parte de un reconocimiento de lo que hicimos mal en otros momentos, ¿no? Por lo cual no hay una fecha en la que comienza y termina, digamos, ¿no? Pero hay un proceso formal que tiene que ver con un congreso que va a cerrar un documento, y ese proceso hay que transitarlo, y me parece que tiene que ser previo a una instancia de elección de autoridades, porque parte de ese balance también va a determinar lo que la gente, cómo evalúe quienes vayan a votar, a quién van a votar, si hay elecciones con más de un candidato. Lo otro que creo que es imprescindible el cambio de autoridades, lo ha planteado el propio presidente, ¿no? Había planteado su decisión de alejarse de la conducción del Frente Amplio, que entiende que es un proceso que ha terminado. Y eso significa encontrar una transición en la cual se está trabajando para llegar a una instancia que me parece clave, donde la gente decida y donde no haya limitaciones a la hora de presentar candidatos, ¿no? Me parece que sería muy malo generar un proceso forzado, una otra cosa que surge naturalmente, ¿no? Pero me parece que hay que permitir que los frente amplistas vayan y voten y saquen las ganas de elegir a quién quiere que conduzca la fuerza política en el próximo periodo, en el marco de una presidencia que yo aspiro que tenga los máximos apoyos posibles, ¿no? Los máximos respaldos posibles, y un equipo de conducción del Frente Amplio con una dedicación muy alta a la fuerza política. No es el segundo trabajo, digamos, ¿no? Debe ser el primer trabajo de quienes asuman esas responsabilidades. Bien. Eduardo, se acerca un nuevo aniversario del primer acto del Frente Amplio, allá por el 26 de marzo del 71. Bueno, esta fecha tan importante para los frente amplistas, del sentir frente amplista, ¿qué le genera este momento? Bueno, yo creo que estamos, estamos hablando de la primera fuerza política del país. Yo creo que a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? En realidad representamos a la mitad de los uruguayos. Así fue, ¿no? La diferencia en la instancia electoral
fue muy escasa, ¿no? Yo creo que estamos reponiéndonos de esa sensación de derrota que efectivamente vivimos, ¿no? En las elecciones últimas, y creo que en estas fechas simbólicas también se expresa, y uno lo ve hasta en la calle, ¿no? Lo ven las banderas en las casas, ¿no? Una necesidad y un reclamo de los Frente Amplistas de un rol más activo del Frente Amplio. Yo creo que yo siento lo mismo, pero somos conscientes que tenemos 13 manos en el Senado y que a la hora de votar somos menos. Claro. Por lo cual muchos planteos que los compañeros realizan de una actitud más fuerte del frente en la oposición y demás, en estas fechas se redobla además ese tipo de planteos. Hay que tener en cuenta que nuestro rol hoy es diferente, no somos el gobierno, tenemos un rol de contralor y tenemos un desafío que es la reconstrucción de la fuerza política con una mirada hacia el 2024, ¿no? Entonces estamos lejos del 2024, pero tenemos que reconstruir nuestro vínculo con la sociedad y también con los propios frente amplistas, ¿no? Otra de las definiciones que hemos tomado en el marco de esta situación complejísima que estamos viviendo es la necesidad de que retomemos una vieja práctica que el Frente tenía cuando no éramos gobierno, antes del 2005, que era tener asignadas responsabilidades por departamento, ¿no? Y que los compañeros recorran permanentemente, ¿no? Hoy tenemos legisladores en cada departamento, pero es cierto que el acceso a los medios y demás no es lo mismo cuando llega alguien que no es del departamento. El apoyo a los que son las direcciones departamentales y demás, la reorganización del frente en el interior, es un desafío muy grande porque es allí donde tuvimos una pérdida significativa de respaldo electoral también, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que estas fechas del 26 de marzo, con estas limitaciones, lo ideal que sería que estuviéramos desplegados en todo el territorio el 26 de marzo, ¿no? Que en realidad estuviéramos presentes en cada departamento. Todo esto se está haciendo en tono frente amplio. Aquí las delegaciones son de todos los sectores, ¿no? El entrevero es total, pero deliberado, ¿no? Quiero decir. Sí. Y en ese sentido, yo creo que este tipo de instancias deberían ser. Lamentablemente, como tú decías, hemos tenido que postergar actividades muy importantes y muy emblemáticas para el frente, pero bueno, tenemos una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad con respecto a los cuidados en materia sanitaria, y el Frente ha mostrado ser una fuerza de posición responsable, y veremos cómo se organiza este 26 de marzo, una fecha tan simbólica como tú decías para el Frente. Bueno, Eduardo Brenta, le hemos robado casi una hora de su mañana. Le agradecemos que haya venido a conversar con nosotros. Al contrario, un gusto para mí. De verdad, esto es de las cosas que celebran nuestros oyentes, así que obviamente vamos a estar convocándolo más adelante cuando la rueda siga girando con otros temas, así que es de gran valor para nosotros tenerlo aquí y conocer de primera mano toda la información que usted pudo contarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, al contrario, por dejarnos utilizar este medio de comunicación. Gracias. Panorama 1410, el diario en la radio, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, para estar al día con todo lo que sucede en lo nacional e internacional. Panorama 1410.